Buenas noches, hermanos, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche, de esta semana, y el estudio es el 1261. Y bueno, tiene por título Tentado, no cedas. Tenemos que reconocer que un pedazo de lechuga con limón y sal no nos llama la atención en la noche. En cambio, un postre helado de buena calidad, de chocolate, fresa, nueces y cajeta, ya es otra historia. Todos tenemos que enfrentarnos a la tentación. No habemos cristianos que seamos inmunes a ellas. Y algunas de las cosas que nos tientan parecen presentársenos todos los días. ¿Cuál es la tentación más fuerte a la que nos tenemos que enfrentar? ¿Cedemos a esta más de lo que la resistimos? ¿Qué tiene de especial que hacer que caigamos en ella, aún sabiendo que la palabra de Dios nos manda otra cosa? Sí, pues nosotros ante las tentaciones, hermanos, tentaciones siempre va a haber en nuestra vida, pero ¿cómo vamos a reaccionar, verdad? Sabemos que hay tentaciones, hay algunas tentaciones hay algunas situaciones que nos tientan más que otras. Quizás a algunos les tienta mucho la comida, ¿verdad? Algunos que tienen problemas con el alcohol, con las drogas, con el sexo, ¿verdad? Porque son más tentados ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos tienta? Para no pecar contra Dios tenemos que saber manejar la tentación. Siempre va a haber. Todos nosotros somos vulnerables en ciertas áreas y hay momentos en que somos menos fuertes, ¿sí? También, por ejemplo, cuando tenemos hambre, pues nos tienta más las cosas que a veces no son buenas para comer, ¿verdad? Para nuestra salud, ¿verdad? Hemos identificado las áreas de nuestra vida o los momentos en los que somos más vulnerables a la tentación. Pregunta, ¿por qué? Porque si reconocemos qué nos tienta más y en qué momentos somos más vulnerables, podemos hacer algo para no caer en la tentación. Todos nosotros somos responsables de nuestro comportamiento y de las decisiones que tomamos. No podemos evitar la tentación, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. ¿Cómo vamos a reaccionar, hermanos, a la tentación? ¿Sí? Las tentaciones vienen en tres fuentes principales. Vamos a conocer qué son las tentaciones o cómo vienen empaquetadas o qué tipos de tentaciones tenemos. Número uno, el mundo. Todos tenemos que enfrentarnos a las incontables tentaciones que nos ofrece el mundo. Los medios visuales nos presentan una embestida de imágenes de cosas que debemos desear, que debemos desear para ser aceptados, poderosos o atractivos. Esa es la trampa del mundo, ¿verdad? Que nos ofrece, nos quiere seducir, ¿verdad? Nos quiere embestir con imágenes que nos van a dar más disfrute, más poder, quizás a lo mejor nos llama la atención que ser aceptados o presentarnos más atractivos, mejor a otros, ¿verdad? Continuamente nos llega la seducción de comprar más, disfrutar más, sentir más y tener más. Nosotros decidimos si queremos más. ¿De qué? Nosotros decidimos de qué queremos más, ¿verdad? Será nuestra decisión. ¿Más de Dios? ¿Más de su presencia? ¿Más de su palabra o más reconocimiento de la gente? ¿Más fama? ¿Más sexo? ¿Más dinero? ¿Más aplausos? ¿Más? ¿De qué? ¿De qué queremos más? Entonces el mundo nos tienta, ¿verdad? Nos ofrece a la mejor, bueno, pues a Jesús se le presentó el enemigo y le dijo, oye, si me adoras yo te entregaré todo el poder,
¿verdad? Entonces, pues no cayó Jesús, ¿verdad? Pero sí, el mundo nos tienta, ¿verdad? Porque nos hace atractivo otras cosas y queremos siempre nosotros más. Segundo tipo de tentación o fuente principales de la tentación. La primera fuente es el mundo, la segunda fuente de la tentación es la carne, nuestro cuerpo. Nos enfrentamos con las tentaciones que surgen de nuestros propios sentidos y nuestras propias necesidades físicas y emocionales. Como seres humanos, nuestros impulsos básicos y naturales son los relacionados con nuestras necesidades de alimento, refugio, calor, afecto, compañerismo, aceptación, dignidad y propósito. Todas las mencionadas son cosas que Dios nos da para disfrutarlas, pero dentro de su voluntad y su propósito, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad de cubrir nuestro cuerpo cuando tenemos frío o cuando tenemos calor, pues buscar cómo satisfacer, cómo refrescarnos, ¿verdad? Cómo quitar esa necesidad que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos también necesidad de refugio, de afecto y de compañerismo, ¿sí? Aceptación y dignidad y propósito, si queremos trascender, ¿verdad? Entonces, pues es nuestra naturaleza humana que está en nuestro cuerpo, nuestra carne, ¿verdad? Todos los mencionados son cosas que Dios nos da para disfrutarlas, es lo que me llama la atención, ¿verdad? Dios nos da cosas para poder nosotros disfrutarlas, nuestros cuerpos, nuestras necesidades básicas, por ejemplo, el comer, pues es para disfrutarlo también, pero es una necesidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero todo lo tenemos que hacer dentro de la voluntad de Dios. Otra fuente de tentación es el diablo. También nos enfrentamos con tentaciones que vienen directamente del diablo. Nos tienta de la misma forma que lo hizo con Jesús. Nos hace creer que estamos por encima de las leyes de Dios cuando se trata de nuestra propia gratificación, de buscar cómo ser alabados y adorados por otras personas y manipular y mandar a otros. Buscamos nuestro provecho personal. Por ejemplo, en Mateo 4, del 1 al 11 viene hablando, ¿verdad? El diablo ha estado tentando a la humanidad desde el principio, sin cambiar su propósito y sus métodos. Sabemos que el diablo quiere matar, robar y destruir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos del diablo. El diablo tentó a Jesús, ¿verdad? Le decía, oye, su necesidad física de hambre, dijo, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús no cayó en la tentación, ¿verdad? Si no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de la boca de Dios, ¿verdad? De la boca de Dios, ¿verdad? Y el diablo siguió tentando, ¿verdad? Si me adoras, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Dijo, no, ¿verdad? No, solamente a Dios adoraré, ¿verdad? No, la palabra está escrita que solamente Él merece toda la honra, toda la gloria, solamente a Él podemos adorar, ¿verdad? Y entonces, bueno, si nosotros buscamos que tener poder, tener todos los reinos, para que nos amen, para que nos acepten, para que nos busquen, para que nos adoren, pues no está eso en nuestra... Vamos, Dios nos puede dar ciertas cosas, ciertas habilidades, ciertos dones, ¿verdad? Pero que nuestro principal objetivo sea vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si queremos en nuestras propias fuerzas conseguir esos recursos, podemos caer en pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el diablo nos pone trampas, el diablo también nos puede decir, bueno, que sabemos que Jesús tenía la palabra escrita en su corazón, ¿verdad? Igual que es el deseo de Dios que nosotros las guardamos en nuestro corazón para poder defendernos, así como Jesús se defendió de las tentaciones que le puso el diablo, ¿verdad? Pero entonces el diablo tomó ahí la revancha y dijo, bueno,
tírate te voy a subir hasta arriba y tírate, que al cabo en la palabra de Dios viene que mandará a sus ángeles. Pues escrito está que no tentarás a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está la tentación. Nosotros tenemos la palabra para poder salir adelante. Pero bueno, también debemos de saber que Dios nos ayuda con eso, ¿verdad? Dice, Dios nos tienta, la respuesta es no. En Santiago 1 del 13 al 15, aquí lo tengo, déjenme, se los leo. Santiago del 1 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie, como dice la Escritura aquí en Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, hay cosas en ti que te pueden seducir, que son atraídas, ¿verdad? Un deseo, pero la concupiscencia es un deseo exagerado de algo, ¿verdad? O sea, un mal deseo de algo, ¿no? O sea, es desear algo sin límites, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, hay un límite que Dios pone, ¿verdad? Para nosotros satisfacer nuestras necesidades. Pero si nosotros queremos salirnos de esos límites, pues de ahí ya estamos cayendo en pecado. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. O sea, el deseo te atrae y te seduce, pero después da a luz, ¿verdad? O sea, después pecas, da a luz el pecado, es concebido por los deseos y luego cuando ya sale da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Está haciendo una analogía, ¿verdad? De que es seducido, después es concebido y luego da a luz el pecado, y ese pecado da a luz la muerte, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Como sabemos, como está escrito. Entonces, bueno, pues el Señor nunca nos incitará a que actuemos en forma contraria a sus mandamientos. Él no se asocia en absoluto con el pecado y desde luego no incita a su pueblo a que peque y a que sufra las consecuencias del pecado. Dios no nos tienta, ¿verdad? No podemos decir eso, sino somos nosotros los que caemos en la tentación. Pero por otro lado, Dios siempre proporciona una salida. El Señor nos promete una salida para cada tentación para que podamos soportarla. No nos promete eliminar la tentación de nuestra vida, sino que nos da poder para resistir y superarla. Para construir una buena defensa contra la tentación, debemos poner en práctica ciertos mecanismos de control que han de trabajar todos juntos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mecanismo? Número 1, tenemos la decisión de obedecer. Tomemos la decisión de obedecer a Dios. O sea, no es toma la decisión cuando venga la tentación y que esté ahí tentándose. Piensa y toma la decisión de obedecer a Dios. No, es hoy yo decido hacerle caso a Dios. ¿Sí? Dice aquí, hagamos hoy un compromiso de obedecer los mandamientos del Señor. No, si lo voy a hacer cuando se me presente. No, desde hoy, cuando se me presente, yo decido obedecer al Señor. Anhelemos con todo nuestro corazón el resistir el mal y de estar firmes frente a la tentación. Debemos pensar de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice su palabra. Me basta la fuerza de Dios, soy nueva criatura en Cristo y mi mente se renueva por el poder del Espíritu Santo. El Señor no me ha creado para el pecado, sino para la justicia, la bendición y la vida victoriosa.
Muchas gracias, Señor, por ser suficiente para mí. Siempre me estás ayudando en todo. Nosotros debemos de declarar esta victoria que tenemos en Jesús, esta victoria que tenemos en Dios. No soy nueva criatura, yo no estoy hecho para el pecado y en la que se te ocurra, pero tú tienes que declarar obediencia a Dios para no caer en tentación y pecar contra Dios, ¿verdad? Diga al débil, fuerte soy, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese sería un mecanismo. El número 2, otro mecanismo de defensa, que tienen que estar todos ligados, ¿sí? Es identificar las áreas de tentación frecuentes, perdón. Puede que en alguna área de nuestra vida aparezca una tentación casi constante. Esas son las áreas que son más vulnerables y las áreas en las que tenemos que confrontar la tentación directamente. Seamos valientes y enfrentémosla, ¿verdad? Pero tenemos que saber en qué me tienta más. Quizás algunos no sean tentados a fumar o a tomar alcohol, ¿verdad? Pero a lo mejor el que no es tentado, o sea, no es tentación para él el alcohol o el cigarro, ¿verdad? Para otras áreas sí, a lo mejor, no sabemos. Pero entonces nosotros tenemos que identificar, esta área, ¿verdad? No, pues a lo mejor a mí me tienta el alcohol. Bueno, pues no voy a ir a lugares donde me estén invitando a caer en la tentación de beber alcohol, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, número 1 es de hoy tomar la decisión y el compromiso de obedecer los mandamientos de Dios. Número 2, identifiquemos las áreas de tentación, qué áreas de tentación son frecuentes en nuestra vida. Número 3, pongámonos la armadura de Dios. Hay una defensa muy valiosa que podemos construir en vuestras vidas, en nuestra vida. El apóstol Pablo lo escribe en Efesios. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 11. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces ahí sigue los siguientes versículos describiendo la armadura de Dios. ¿Sí? Entonces es bien importante la disciplina de ponerse toda la armadura de Dios cada mañana. Es un poderoso recordatorio que para nuestro propio espíritu, de que no vivimos para nosotros, sino que vivimos, nos movemos y existimos para Cristo Jesús. Es un poderoso recordatorio de que debemos confiar en que el Espíritu Santo guardará nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones y lo que creemos y cómo respondemos hacia la vida, ¿sí? La armadura de Dios, pues habla, por ejemplo, el verso 2 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todos, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos con tu lomo de verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados nuestros pies apresto con el evangelio, pero sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? O sea, el escudo de la fe va a protegernos de los dardos, ¿verdad? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única parte de la armadura que es, todo es defensiva, pero es la que es ofensiva, es la espada, ¿verdad? Entonces la espada, que es la palabra de Dios. Jesús usó la palabra de Dios para vencer la tentación del diablo, ¿verdad? Entonces la disciplina de ponerse la armadura de Dios, ese nos va a recordar
que debemos de estar firmes, ¿verdad? De que es una lucha contra espíritus, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Entonces nosotros no debemos de caer en esa tentación. Número 4, cuidemos nuestro corazón. Ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Sí? También tenemos que tener cuidado con lo que admitimos en nuestro corazón. No vayamos a lugares donde solemos ser tentados. No andemos con la gente que normalmente trata de inducirnos a comportamientos que sabemos que son pecaminosos. No nos preparemos bebidas que nos puedan hacer daño solo por probar, sabiendo que de antemano que la sustancia es potencialmente dañina. Como le digo, si a mí me da tentación eso, pues cuidar mi corazón, cuidar de estar con gente, cuidar de estar con personas que me van a llevar a caer, ¿verdad? Número 5, clamemos a Dios por ayuda, ¿sí? Recordemos que el Señor siempre tiene el control de todas las cosas. Clamemos a Él y pidámosle ayuda y perdón. En su misericordia nos escuchará y nos contestará. Amén. Sí, como hablábamos el domingo, ¿verdad? Ese es el corazón de Dios. Nunca te dejaré y siempre te sostendré, ¿verdad? Nunca te desampararé, ¿verdad? Él promete estar con nosotros. Entonces, hermanos, pues este estudio es de mucha bendición, ¿verdad? Y este estudio para mí es de mucha bendición. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí, pues ya vimos que tenemos ahí, por ejemplo, reconocer de cuáles son las fuentes. Eso es una manera de no ceder a la tentación. Reconocer las fuentes, si es una fuente del mundo, del diablo. Dice uno, este es un ataque del diablo, ¿verdad? Vámonos. O que si es nuestra carne, es que yo tengo hambre o tengo esto, tengo esta necesidad, tengo un frío, tengo un calor. Bueno, pues me voy a proteger, pero en los límites que Dios nos da, ¿verdad? O simplemente también podemos reconocer que la fuente de nuestra tentación es el diablo, que el diablo va y nos pone ahí. Pero nunca hay que decir que somos tentados por Dios, y siempre Dios proporciona una salida para que podamos resistir. ¿Sí? Dios tiene una puerta, una salida para que podamos resistir. Dice la palabra de Dios que no va a permitir una tentación de la que no podamos resistir, ¿verdad? Entonces, bueno, pues desde ahorita nosotros tenemos que tener ciertos mecanismos para no estar en una circunstancia que nos puede llevar a caer o ceder a la tentación. Entonces, uno de los mecanismos es tomar la decisión de que vamos a obedecer a Dios desde ahorita y tomar esa decisión, identificar las áreas de tentación frecuentes, que es lo que nos da más tentación para evitar estar ahí, ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, ¿verdad? Y los pies, las botas, las sandalias para que nos van a proteger, ¿verdad? Que es el apresto para el evangelio, y la espada de la palabra de la fe, ¿verdad? Y bueno, identifiquemos nuestras tentaciones, decidamos obedecer a Dios, pongámonos la armadura y cuidemos nuestro corazón, ¿verdad? Y clamemos a Dios por ayuda, ¿verdad? Clamemos a Dios, no me dejes, ayúdame, no me dejes caer. Jesús nos enseñó a que debemos de orar así, ¿verdad? También, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bien, hermanos, pues este es el estudio 1261. Comparte este estudio con las personas que tú crees que podrá ser de bendición para ellos. Dale compartir y vamos a orar para cerrar este tiempo. Inclina tu rostro. Padre Santo Todopoderoso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas cada día cómo avanzar en tu reino, Señor, cómo crecer hasta la altura del varón perfecto que eres tú, Jesús.
Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos aprendido el día de hoy quede guardada en nuestros corazones y la podamos poner por práctica, Señor. Te pido, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que nos ayudes y nos des fortaleza para detectar las tentaciones, Señor, y no ceder, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Hasta luego.